Muy bien. Por favor, mis hermanos, abran sus Biblias en Lucas, capítulo 9, versículo 62. Filipenses, capítulo 3, el otro pasaje bíblico que vamos a mirar, versos 13 y 14. Y el tercer texto está en Tito, capítulo 2, versículo 13. No es necesario que busque los tres versículos, pero tal vez si tiene uno de ellos y el otro lo anota, sería bueno para poder entender claramente lo que vamos a compartir en esta noche. Mis hermanos, aquellos que añoran, aquellos que recuerdan el pasado con esa alegría perdida, están maldiciendo el presente, y eso es pecado. Eso es pecado, poder obviamente añorar el pasado como algo mejor que el presente que estoy viviendo, que estamos viviendo. Y vamos a mirarlo a la luz de la palabra, vamos a ver cómo o de qué manera la palabra nos va enseñando esta enseñanza que es muy importante para nosotros y el peligro que tiene la vida en poder vivir en el pasado. Es muy peligroso poder vivir en el pasado. Fíjense lo que el Señor Jesús dice en el versículo 62 de Lucas, capítulo 9. Dice, Jesús le contestó y también nos dice, les contestó y nos contestó o nos dice, ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia dónde, hacia atrás. Bien. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice, hermanos, como tomando la enseñanza, obviamente la enseñanza de Jesús, en esta armonía bíblica, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda ¿a dónde? Atrás, y extendiéndome a lo que está ¿a dónde? Adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en el versículo 13 del capítulo 2, nos dice, mientras aguardamos, diga conmigo, aguardamos. Aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Obviamente el verso 11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente mientras aguardamos. Mis hermanos, si bien el pasado es un lugar exquisito para poder visitarlo, porque todos visitamos el pasado, ¿sí o no? Todos recordamos aquellas cosas que hemos vivido, las memorias que tenemos en nuestra mente. Es algo exquisito poder justamente recordar el pasado, visitar el pasado. Es un lugar perverso para poder vivir. Es el lugar más perverso de poder vivir en el pasado. Cuando nos arrodillamos ante el pasado, como dijimos al principio de esta enseñanza, el presente se convierte en una maldición. Y esto es algo muy fuerte que tenemos que entenderlo a la luz de la Biblia. La esposa amargada, molesta porque el marido ya no es el novio con el que conoció en su momento y que está rememorando aquel novio que tenía y el presente que no es consistente con aquel novio que soñó. Aquel padre autoritario desesperado justamente por revivir en su hijo joven pues toda esa actitud o ese deportista que frustradamente él no fue, pero lo está empujando a su hijo para poder serlo. La joven adulta que extraña sus libertades en la universidad y justamente el cristiano que está desanimado y agüitado, anhelando volver al celo que una vez tuvo, nos muestra que pocas cosas nos amenazan hoy como las alegrías del ayer. Las alegrías del ayer son una amenaza para el presente que hoy estamos viviendo. De hecho,
En algún momento la risa abundó, la familia estuvo unida por un tiempo, éramos hermosos en ese momento, éramos hermanos y maravillosa familia en ese entonces. Qué bonito que es, pues, recordar aquello, pero esa añoranza justamente maldice el presente, porque el presente no es coincidente con el pasado que hemos vivido. Justamente Dios no quiere que nuestros corazones vivan en el ayer. Esto es una realidad. Dios no quiere que nuestros corazones vivan en el pasado. Él nos da, dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, Él nos da nuevas misericordias cada día para disfrutar. Sus misericordias son nuevas y se renuevan. ¿Cómo se renuevan? Cada mañana, día con día. Si esto es verdad, entonces quiere decir que Dios no quiere que vivamos en el pasado. De hecho, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca, dice justamente Lamentaciones, nunca decayeron sus misericordias. Nunca, nunca, nunca decayeron las misericordias de Dios. Por eso es que dice la palabra, cada día, oh grande es tu fidelidad, nuevas son cada mañana. Cada mañana la fidelidad de Dios es grande. Miren, no es una invención mía, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Pero al pasar esto por alto, no darle la importancia, mis hermanos, no tomar esa biblina que decíamos el domingo a la mañana en la escuela dominical, no absorber esta verdad, no darle importancia, regresamos con nuestras mentes para revivir la felicidad de temporadas pasadas. Ayer la esperanza era alta, ayer la vida valía la pena, ayer era el momento maravilloso que vivimos, y hoy ¿qué? Hoy la vida resulta demasiado decepcionante. Hoy la vida pues no es la felicidad que estamos viviendo, la felicidad que queríamos en su momento. De hecho, nuestros corazones aún pueden latir, pero hemos dejado de vivir. Esta es la realidad para aquellos que están viviendo en el pasado. Cuando nos hemos convertido en justamente esas personas que son agrias, que envidian todo lo que una vez disfrutaron en su primavera, es parte justamente de esa experiencia de vivir estrictamente en el pasado. La pregunta es, ¿cuándo suspiramos por nuestros días pasados y nos refugiamos en nuestros recuerdos? ¿Cuándo pasó esto? En ese punto hemos dejado el camino seguro y estamos caminando un camino inseguro. Mis hermanos, vivir añorando el pasado es pecado, porque es maldecir el presente. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Bueno, avanzando esta enseñanza lo vamos a mirar. Mientras avanzamos mirando justamente ese espejo retrovisor de la vida, hemos convertido las experiencias anteriores en una especie de Dios con minúscula. Y esto es lo que muchos están viviendo, y de los cuales algunos hemos tenido que pedirle perdón al Señor. Le hemos tenido que pedir perdón porque hemos vivido de justamente las añoranzas del pasado, y la palabra de Dios es muy clara. Dios es yo soy el que soy. Cuando Moisés le dice, y en nombre de quién, yo soy el que soy. No yo fui el que fui. Yo soy el que soy. Y indefectiblemente, cuando nos arrodillamos ante el pasado, justamente como decíamos anteriormente, el pasado, mis hermanos, se convierte en una maldición. La pregunta que nos haremos en esta noche es, ¿qué está mal en la nostalgia o en la añoranza? ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué está tan mal vivir de aquellos recuerdos de un pasado feliz? ¿Dónde está lo malo? Bueno, de hecho, llamamos añoranza aquella morada donde habitamos o donde en algún momento hemos habitado en el pasado. Eso es lo que es añorar. Añorar es morar o habitar mentalmente en el pasado. De hecho, fue considerado un desorden mental desde el siglo XVII hasta hace muy poco. La nostalgia
Es el anhelo del pasado que se ve como mejor que el presente o el futuro. Esa es la persona nostálgica. La persona nostálgica es aquella que el pasado fue muchísimo mejor a lo que es el presente, y ni hablemos del futuro. El futuro es totalmente apocalíptico. ¿Por qué? Porque el pasado fue lo mejor que me ha pasado. De hecho, proviene del griego nostos, que quiere decir volver a casa, y algos, que quiere decir dolor. Bien, la palabra nostalgia quiere decir volver a casa y dolor. La nostalgia es una nostalgia aguda por los días pasados. Esto es lo que es la nostalgia. Esto es lo que es la añoranza. Es justamente la nostalgia o el dolor agudo por los días pasados. Es que los días pasados, ¿cómo fueron? Ah, está bien, ¿eh? Está bien. O no están entendiendo nada o estamos bien afilados, ¿no? Los días pasados para el nostálgico fueron mejores. ¿Sí o no? ¿No es cierto? De hecho, esto obviamente que no estamos hablando de una infelicidad momentánea o aburrimiento. Estamos hablando de algo más profundo. De hecho, como dijimos anteriormente, pocas cosas amenazan el hoy como las alegrías del ayer. Pocas cosas amenazan el presente como aquel pasado alegre, feliz, que tengo en mi mente y que recuerdo que vuelvo allá. Y no está mal volver y recordar las memorias felices que tuve, pero lo malo está justamente quedarme en el pasado como lo mejor que me ha pasado. Y como la nostalgia después de esa temporada que esperábamos dura mucho más que justamente lo que queríamos esperarnos, de hecho la sabiduría, como dice la palabra, la sabiduría tiene que ayudarnos a poder recobrar el norte, a recobrar el rumbo, pero de hecho la sabiduría nunca hace justamente la pregunta que debiéramos hacer. La pregunta que es la pregunta correcta. Hay una pregunta correcta que debiéramos hacernos, o mejor dicho, hay una pregunta correcta que no debiéramos hacernos, ahora lo vamos a ver, en la cual en la sabiduría que Dios pone por medio de nuestro espíritu, debiésemos aplicar cada uno de nosotros. De hecho, la sabiduría debiera decir esto, que lamentablemente nuestra naturaleza pecaminosa no lo dice, es como que se calla la boca. Y dice la palabra en Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Dice, de hecho, esto es lo que la sabiduría debiera decir y lamentablemente no dice. La sabiduría debiera decir, no digas, ¿por qué los días anteriores fueron mejores que estos? Porque no es por sabiduría que pides esto. O como dice la Reina Valera que usted tiene, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. Nunca hay sabiduría en esta pregunta. Y esto es lo que lamentablemente la sabiduría no dice. La sabiduría dice, o mejor dicho, nuestra naturaleza pecaminosa, porque ahí no hay sabiduría, dice, ay, qué bonito que fueron los tiempos pasados. Los tiempos pasados sí que fueron tan bonitos en mi familia, en la congregación, en mi vida y todo esto. Y esto maldice el presente, mi hermano. Esto realmente maldice el presente. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra dice, nunca digas. ¿Llegó a Eclesiastés capítulo 7, versículo 10? Nunca digas. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. Si usted se hace esta pregunta, usted no sería una persona sabia. Y si no es una persona sabia, es una persona necia. Lamentablemente, no lo digo yo, lo dice la palabra. De hecho, la sabiduría, un inquisidor de muchas preguntas, se queda sin aliento cuando se pronuncia esta pregunta. De hecho, esta es la pregunta de la que la nostalgia justamente debiera sacarse de nuestra vida y obviamente evitar justamente este planteo.
no debemos plantearnos esto, dice la palabra. O sea, no debiéramos decir cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Y usted me dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo preguntarme o por qué no puedo hacerme esta pregunta? Bueno, mis hermanos, usted en primer lugar no puede hacer esta pregunta porque hacer esta pregunta supone la conclusión de que los días anteriores fueron de hecho los mejores. Supone la presuposición o la presunción de que el pasado es mejor que el presente. Pero esto, mi hermano, no debe ser asumido. No tenemos una comprensión completa del pasado ni del presente. De hecho, los días del pasado, los días pasados, se vuelven cada vez mejores y los logros se vuelven más elevados cuanto más lejos los vemos. Incluso los pasados sombríos pueden recordarse con cariño, ¿sí? Nos olvidamos de las penurias que pasamos en el pasado. Parece que el pasado fue... No, cuando yo vivía en el rancho, cuando vivía en el pueblo allá, eso sí que era vida, ¿sí? Y uno no se olvida, o uno mejor dicho, se olvida todo lo que pasó. Se olvida las dificultades que vivió, ¿sí o no? Fíjense que en Éxodo capítulo 16, versículo 3, da como testimonio esta realidad en los hijos de Israel. Dice, los hijos de Israel, escuche qué necedad por Dios. Dice, los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová, ¿en dónde? En la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esa multitud. Oigan, estamos hablando del mismo pueblo que estaba esclavizado en Egipto, del mismísimo pueblo. Estamos hablando de la mismísima gente. Pareciera ser de que vivían felices como quién sabe quién, y que Dios los vino a interrumpir la felicidad que vivían en Egipto. ¿Sí o no? Fíjese que lo mismo ocurre con nosotros. De hecho, hacemos Photoshop del pasado en nuestra mente. ¿Saben lo que es el Photoshop? ¿Vieron que se trastocan las fotos y parecen que son de wow, ¿no? Pues hacemos Photoshop del pasado, borrando las cosas de nuestra mente, olvidando las peleas, olvidando las frustraciones, olvidando el dolor, olvidando las incertidumbres de esa temporada, olvidando las irritaciones que justamente han pasado en ese momento y no, ¡wow! Ese recuerdo, ese momento de la familia, ese momento de la iglesia, ese momento de mis hijos, ese momento fue el mejor momento. Y cuando hacemos esto, estamos declarando que el futuro, o el presente mejor dicho, es el peor momento. Y ni hablemos del futuro. Fíjense que hay un hombre en la antigüedad, Rutherford, que dice, Dios guarda sus manjares en el sótano del sufrimiento. Y los sótanos, ¿saben lo que son los sótanos, no? Los sótanos pueden sentirse como la cárcel cuando estamos encerrados dentro. Pero Dios nos prepara una mesa en medio de nuestras penas, en medio de nuestro sufrimiento, y allí se sienta a comer con nosotros. O sea que, si usted dice, ok, si yo soy sabio, vuelvo otra vez al libro de Eclesiastés, ¿sí? Si yo soy sabio, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. O sea que si usted se vuelve añorosamente hacia el pasado y empieza a decir, no, el pasado fue mejor que el presente, recuerde que ahí no hay sabiduría. ¿Por qué? Porque no somos buenos jueces. No podemos juzgar como algo que el pasado fue mejor porque nos olvidamos.
nos olvidamos lo que vivimos atrás, nos olvidamos lo que pasamos, nos olvidamos lo que sufrimos, nos olvidamos. Y obviamente idealizamos el pasado y maldecimos el presente. En segunda instancia, no hay sabiduría en decir que el pasado fue mejor, porque la nostalgia critica a nuestro Padre, a nuestro Dios. La pregunta de que por qué el pasado es mejor que el presente siempre se dirige a alguien, y se dirige al final del día a Dios. Dios tiene la culpa. Dios tiene la culpa de que mi presente sea de cuadritos y el pasado fue glorioso. Pero la fe en Dios, de hecho, no se resuelve en esta pregunta. La incredulidad cuestiona a Dios y nos dice que lo maldigamos y que muramos cuando justamente nos está quitando lo bueno. Cuando Dios nos quita lo bueno, pues maldícelo y morite. Y usted dice, órale, ¿y esto de dónde lo sacó? Job, capítulo 1, versículo 21. Dice, justamente, o capítulo 1, no el verso 21. El verso 21 dice, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque mientras que la incredulidad cuestiona a Dios y nos dice que lo maldigamos y que muramos como la esposa de Job se lo dijo a Job, la confianza se asienta entre las cenizas y dice entre sollozos, entre dolor, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me va entendiendo? ¿Vamos bien hasta acá? Si bien el pasado es un lugar exquisito para visitarlo, es un lugar perverso para vivir. Es un lugar perverso. Es un lugar terrorífico. Es un lugar de espantos para vivir. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué fueron los días anteriores mejores que estos? Justamente, insatisfechos con la respuesta obvia de que Dios, en su perfecta voluntad y gobierno, vio lo mejor para permitir nuevas dificultades, nos negamos en nuestra naturaleza caída a bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque estamos insatisfechos en la respuesta obvia de que Dios, ¿cómo es? Soberano. O sea, sí lo podemos declarar. Dios es soberano cuando está usted en un verano, primavera espiritual. Pero dígalo en su invierno. Dígalo en el momento de dificultad. Porque es ahí donde uno reclama y declara la palabra de Dios. Dios es soberano. Dios pues dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y justamente en esta dificultad, en esta insatisfacción de nuestra naturaleza caída, nos negamos justamente a bendecir su nombre. Mis hermanos, nuestra naturaleza caída llama al Todopoderoso al estrado de los testigos para dar cuenta. Interroga su bondad. ¿Pero por qué? Si sos tan bondadoso, ¿por qué estoy viviendo así? Si sos tan bondadoso, ¿por qué mi familia así? Si sos tan bondadoso, ¿por qué esa situación? Justamente la naturaleza caída llama al Todopoderoso al estrado de justamente los testigos para que dé cuenta. Interroga sus bondades, compara sus afirmaciones de benevolencia y las compara y dice, bueno, pero si tú eres tan bueno, ¿por qué haces esto? Si eres todopoderoso, ¿por qué me pasa esto? Enjuicia a Dios, nuestra naturaleza caída, por acusaciones, un montón de acusaciones. De hecho, la pregunta que le hacemos a Dios es, ¿por qué Dios ahora me has dado pedazos de piedra para masticar? No se trata de que tú vas a dar a tus hijos algo bueno. ¿Por qué me das piedras para masticar? ¿No era que en vez de serpiente o piedras me ibas a dar pan? ¿Por qué? Justamente por esto nunca es una buena pregunta. Nunca es una buena pregunta porque el pasado fue mejor que el presente, porque justamente lo que hace es que critica a Dios. Dios es el culpable de mi presente. ¿Vamos bien hasta acá? Y por eso es que no es una buena pregunta a hacer. En tercera instancia, mis hermanos, tenemos un capítulo más por vivir. De hecho,
hay mucho más por vivir por delante. La pregunta justamente que Eclesiastés nos dice que no debemos hacer, tampoco es sabia porque detiene el avance. De hecho, nos tienta a creer que el Dios de la misericordia del mañana de ayer, justamente no está obrando en nuestra vida y entrega raciones a nuestra vida que no valen la pena. No vale la pena poder recibir el presente, porque el presente no es tan dulce como el pasado. De hecho, nos tienta a creer esto. Así que nos compadecemos de nosotros mismos y presionamos el botón de repetición, de reset, y dormimos deprimidamente hasta la muerte. Obviamente que lo digo poéticamente, ¿no? Hermanos, hay muchos días de experiencias en las que no elegiríamos vivir. Hay muchos días de experiencias en esta vida que no elegiríamos poder vivir. Pero no nos corresponde a nosotros decidir si Dios da o quita. ¿Me va entendiendo? O sea, si usted pudiera elegir las secciones de vida que pudiera vivir, seguramente elegiría los frutos más dulces, ¿sí o no? Si las experiencias fueran frutos o fruta, usted elegiría, estoy diciendo bien, ¿no? Elegiría los frutos dulces, no los frutos amargos. Pero lamentablemente nosotros no decidimos. Es como la madre que le da la comida que nos dio de comer, o que le da de comer a los niños. Muchas veces mi hijo no quiere comer toda la comida, elegiría, ¿sí?, otra comida, usted sabe cuál, ¿no? ¿Sí? Pero no aquella que es saludable. Ahora, justamente así nos pasa. Nosotros elegiríamos, pues, los frutos más dulces. Pero lamentablemente, no nos corresponde a nosotros decidir si Dios da o Dios quita. ¿Cómo la ven? Dios da y Dios, bendito sea el nombre de Dios. Mis hermanos, el fruto de hoy, aunque quizás puede ser más amargo que el de ayer, es siempre la mejor fruta que podemos comer. Dios sabe por qué nos da esa fruta. Entiéndalo en la soberanía de Dios. Y usted se pregunta, ¿y por qué? Porque es el fruto, el alimento que nuestro Padre nos da. Y es el alimento que nos da nuestro Señor Jesús, quien sabe lo que necesitamos hoy. Hoy no necesita un mango dulce. Hoy necesita un limón agrio. O un chile bien picoso. Eso es lo que necesita. Y usted dice, ¿y por qué? Bueno, tal vez para alguno un chile picoso sea lo mejor que pueda comer, ¿no? Pero tal vez sea, no sé, un plato de frijoles sin chile, ahí está. Entonces, ¿y por qué? Bueno, porque es lo mejor, diga conmigo lo mejor. Es lo mejor que Dios le da. De hecho, Jesús siempre nos da lo mejor de toda la fruta, de todo el fruto, si ponemos el fruto como experiencia. Por esto dijimos que cuando nos arrodillamos ante el pasado, el presente se convierte en una maldición. Y para romper el hechizo del espejo retrovisor, debemos considerar justamente lo que nos espera. Mis queridos hermanos, no importa cuán deliciosa sea la fruta del pasado, no importa cuán ordinaria pueda parecer la fruta de hoy en día, ninguna de estas frutas nos llevarán al cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que cada una de estas frutas, entiéndase experiencias, son lonches. Hello. Son lonches, lunch, son refrigerios. Son comidas para que nos lleven al deleite en la presencia de Dios. ¿Me va entendiendo? Entonces, usted, el fruto, digamos, el fruto dulce que está comiendo hoy, o el fruto medio amargo que está comiendo hoy, es el lunch.
Es el refrigerio que Dios le da hoy para alimentar su panza, para seguir caminando hacia la tierra prometida, hacia la presencia de Dios. Es como cuando usted se va en la mañana, y se prepara o le preparan el refrigerio, ¿sí o no? ¿Sí? Usted tiene que comer a media mañana, o tiene que comer a mediodía o a media tarde, porque si no, no aguanta hasta la noche. Lo mismo ocurre en la vida. No aguantamos hasta llegar a la presencia de Dios si Dios no nos alimenta con sus frutos hasta llegar a su presencia. Por eso es que el presente es lo mejor que nos puede estar pasando, mi hermano. ¿Me va entendiendo? Es que este limón no me gusta. ¡Ay, qué rico que sabía el mango de ayer! Sí, sabía rico. Pero tengo que disfrutar este limón. Hay una razón por la cual disfrute este limón. De hecho, justamente Pablo describe esto, lo que decíamos en Tito. Justamente esperando en el Señor. Esa esperanza que no se marchita. Justamente no se apoya en el pasado. No habita en el pasado. Ahora, mis hermanos, Dios nos llama a recordar el pasado para engendrar agradecimiento y esperanza por aquellas frutas o aquel fruto misericordioso que justamente se extenderá más allá de las fronteras de este mundo. Y cuando usted recuerda el pasado para darle gracias a Dios, te doy gracias, Señor, por el pasado glorioso que viví. Gracias, Señor, porque pude disfrutar de aquel ser querido que ya hoy no lo tengo. Gracias, Señor, por la experiencia del pasado que fue preciosa. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por tu cuidado. El pasado tiene que ser visitado por el cristiano de esta manera. El cristiano no puede vivir en el pasado. No es sabio, es necio y es pecado. Es pecado decir por qué el pasado fue mejor que este. Mi hermano, el pasado fue un melocotón. El pasado fue un mango dulce. Pero hoy tal vez la manzana agria que está comiendo es lo que Dios le ha puesto de refrigerio para caminar hacia el futuro. Y mañana seguramente Dios le va a dar otro melocotón. O quién sabe qué le va a dar, yo no sé. Pero es así como vivimos el presente. ¿Hello? ¿Me va entendiendo? De otra forma se muere, mi hermano. De otra manera se seca. De otra manera es difícil vivir. Es difícil vivir. No se puede vivir. No se puede superar las crisis. No se puede porque yo cuando era joven, no. Yo sí que era vigoroso, que era fuerte. Y al decir esto, ¿qué estoy diciendo? Que estoy viejo. Que el presente es una reverenda maldición. Que que no voy. Y el futuro, no, hombre, no. El futuro está peor. Está peor. Y estoy justamente como dice Eclesiastés, nunca digas, ¿por qué el pasado fue mejor? Porque ahí no hay sabiduría. Ahí no hay sabiduría. El pasado de repente fue para algunos un amargo limón. Y si fue un amargo limón, bueno, recréalo, recuérdalo, dale gracias a Dios por la misericordia y cómete el melocotón, el mango que Dios está dando hoy. ¿Sí? Pero no te vayas al pasado, ¡ay, el pasado, qué dolor! Y ahí te quedas en el pasado. Y no disfrutas, pues, la sandía, no sé qué otra fruta, está dentro de mi espectro, ¿no? de degustación. Aquello que realmente Dios te está dando. El pasado es bueno para recordar la misericordia de Dios, para recordar el cuidado de Dios. Las memorias sirven para eso, pero no para vivir en esa añoranza. No nos sentamos sin vida mirando hacia atrás en el espejo retrovisor de la vida. No podemos hacerlo. Estamos anhelando justamente por los mejores momentos para vivir en la presencia del Señor.
Y mientras esperamos, renunciamos a las vanas alegrías de la nostalgia. Aquella nostalgia que fue un momento de mucha felicidad. De hecho, le damos gracias a Dios por nuestro pasado. Le damos muchas gracias a Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios por mi pasado. Por mi pasado de mangos, sandías, y por mi pasado de limones y de chile. Obviamente yo no como chile, entonces fue lo picoso que es rico para usted, para mí es picoso, ¿no? O póngalo usted en aquello que usted tiene que agradecerle. Pero ponemos nuestra esperanza en lo que está por venir. Nuestra esperanza está en lo que está por venir. Y el hoy es la mejor experiencia, el mejor momento que Dios nos permite vivir. Es el mejor refrigerio, el mejor lunch, el lonche que Dios nos puso, y lo comemos, y lo disfrutamos, y lo digerimos, y lo agradecemos. Y lo vivimos, ¿sí? En todos los escenarios. No, es que el pasado fue mejor en mi familia. Bueno, tal vez sí, pero el presente es lo que hoy Dios te da. Y en ese presente, en lo que hay, es en donde Dios se glorifica. En lo que pudiera ser o en lo que será, está en manos de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.